el Tribunal Electoral determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador cometió violencia política de género. ¿Cuál es tu opinión, Marcelo? Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a que el presidente de México participe en el debate, pero es parte sustancial. Nosotros venimos de una tradición donde el presidente era visto como alguien por encima del debate, cosa que no se puede porque siempre tienes una representación política. La situación es así. El jefe del gobierno tiene que contestarle a la oposición. En ningún lado llama la atención y mucho menos se considera una agresión a nadie. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada. En esta ocasión estamos en San Cristóbal de las Casas y me da mucho gusto contar en este espacio con Marcelo Ebrard. Marcelo, gracias por venir. Te estábamos esperando. Gracias a ti, gracias a ustedes por invitarme. Nos vimos en Tampa y ahora estamos aquí. Nos vimos en Tampa y ahora aquí en San Cristóbal de las Casas. Fue hace 2 meses que llegaste para la presentación del libro El Camino de México. Sí. ¿Y cuál es el balance de esos 2 meses de a la fecha? Porque mañana se cumplen 2 meses, fue el 11 de junio. Bueno, pues he estado en diálogos muy interesantes en todo el país. Es un privilegio. Te digo que ayer estaba yo en Toluca, antier andaba yo en Sonora. Sí. Entonces, de un lado a otro. Tienes la posibilidad de tener como una fotografía de el pulso del país, ¿no? Claro. Y de cada región. Entonces, veo algunos temas comunes y otros no tanto. Depende de la región de la que estamos hablando. Por ejemplo, en el norte, centro-norte del país y occidente, el tema del agua es cada vez más una preocupación estresante, porque no hay agua. Que quizá acá en el sur no sea necesariamente lo mismo. Pero hay temas comunes como, por ejemplo, seguridad. Sí. La demanda de protección, de ver qué vamos a hacer frente a los ataques de la delincuencia, sea organizada o no organizada. Ya la verdad la diferencia ya no se sabe. Yo ya la veo toda organizada. Pero bueno. Luego el otro tema, salud. Sí. Acceso a los servicios de salud. Frente a esa circunstancia he comentado que, en mi opinión, lo que tenemos que hacer es un sistema universal de salud, como la que tienen los países europeos. ¿Y cómo funcionaría este? Quiere decir que solo tienes un sistema, no tienes uno de derechohabientes, otro del ISSSTE, otro no hay un IMSS, un ISSSTE y otro es uno solo. Tienes todos divididos. Por un lado, por el otro lado, claro, es un reto considerable. Mayúsculo. Tiene su costo también, por supuesto. Pero lo que buscas es proveer de esos recursos, perdón, de esos servicios a todas y a todos. Ese es tu objetivo, es tu meta. La mayor parte de los países europeos que lo tienen hoy en día pues tardaron varias décadas en hacerlo. No digo que lo puedas hacer de un año al otro. De hecho, el presidente es lo que está tratando de hacer, el presidente López Obrador, con el Seguro Social. Sí. Pero, en fin, llegar a tener tu sistema universal de salud, tener tu política nacional para garantizar los medicamentos. Bien. Tipo lo que hizo la India. Ok. Entonces, la India hoy produce medicamentos de todo tipo, mucho más baratos que las grandes compañías que ya sabes, tienen unos márgenes escandalosos. Y la India no los puede pagar porque su población es mayoritariamente pobre y el número que tienes pues son 1.500 millones. Ellos mismos hicieron su propia producción. Entonces dijeron, vamos a producir nosotros. Sí. Y hoy es el principal productor de vacunas del mundo. Entonces me parece un modelo interesante. Pues México tiene capacidad, ¿no? También de investigación. Toda la capacidad la tenemos. De hecho, yo viajé a la India, tenemos ya transferencia de tecnología, convenios con varias empresas de la India. Vamos a traer ya a México inmunoterapias contra el cáncer. Sí. Vamos a empezar con leucemia. Esto significa que toman, se oye sencillo, es muy complejo, pero en esencia toman células T de tu médula espinal que rigen tu sistema inmune. En laboratorio, con un vector, se les da instrucciones de atacar una cierta célula cancerígena. Todas tienen un marcador. Ok. Por alguna razón, cada uno de nosotros tiene diferentes identificadores en su sistema inmune. Entonces, pues a lo mejor estamos platicando y estamos aniquilando células cancerígenas de cierto tipo. Pero no tenemos el marcador de alguna célula. Y entonces de pronto es lo que viene siendo el cáncer. De pronto tienes esa carencia de tu sistema inmune que no las destruye. Que es terrible, ¿no? Destruye vidas y destruye familias, ¿no? Tercera causa ya de muerte en México. Sí. Bueno, entonces con el vector te instalan ese dato de que tienes que atacar tu sistema inmune, ese tipo de célula cancerígena, te lo vuelven a poner en la médula espinal y tu organismo
termina con el cáncer. El mismo organismo reacciona entonces. Tu propio organismo. Ya no es quimioterapia, ya no es radioterapia. Y esto que puedes decir, pero ¿cómo? Sí, esto en Estados Unidos ya están aprobadas 7 inmunoterapias hoy, nada más que valen $500,000. Es carísimo. Pues ¿quién va a accesar a eso? Y en la India lo están haciendo a $28,000. Entonces hablamos al Instituto Bombay, que lo está llevando a cabo con autorización de FDA, que es la agencia regulatoria de Estados Unidos. Y ya hicimos el convenio de transferencia de tecnología con Nutrición y el Instituto Politécnico Nacional. Muy bien. Se empieza esto a instalar en diciembre para que a lo largo del 2024 puedas empezarlo a desarrollar en México y en algún punto del año tengamos ya la primera inmunoterapia aprobada en nuestro país para el sistema público. Entonces, esto que te acabo de decir es cuando dices tratamientos. Claro. Tiene que haber eso también. Es una política nacional de traer esos medicamentos de vanguardia, o esos ¿no? Sí. A nuestro país. Involucrando las instituciones públicas del país, ¿no? El director del Instituto Politécnico Nacional inmediatamente me entendió porque él, pues de hecho lo trajimos de Reino Unido porque él estaba en el equipo de Oxford y otras instituciones en desarrollo de vacunas. Sí. Y se le llamó por parte del presidente López Obrador para invitarlo como director del Politécnico y dejó él toda su carrera para venir a dirigir el Politécnico. Y ahora por eso están involucrados en este proyecto con la India, porque estás hablando con un científico que entiende perfectamente bien por qué es importante esto. Esto es parte de no olvidar las lecciones del COVID-19. Claro. Luego se nos olvida y al rato viene otra pandemia y ¿qué producimos? No producimos las vacunas. Al final las tragedias son para dar paso a nuevas soluciones, siempre. Siempre. La necesidad es la madre de muchas virtudes. Sí. Diría yo que pues eso es el tema. En el COVID-19 yo estoy hablando de salud, viví el estrés de conseguir las vacunas, fue tremendo. Los países que producían vacunas eran muy pocos, muy pocos, no rebasaban 5. Y yo creo que México debe aprovechar esa lección. Terminamos trayendo a México muchas vacunas, se produjeron en México vacunas, pero a futuro nosotros debemos tener la tecnología para eso, relativo a salud, casi como una círculo. Cuestión de seguridad nacional. Bien. Sí. Y luego tenemos, Marcelo, el pasaporte violeta, el plan Ángel, que hemos estado al pendiente de estas propuestas, de estos planes concretos y específicos. Y en Chiapas, pues somos un estado que, bueno, durante mucho tiempo pues hemos padecido de todo. ¿Cómo se aplicaría a nivel local? Bueno, pienso que desde luego cada entidad federativa y cada región del país tiene diferentes problemas. Pero como punto común yo diría, tenemos la Guardia Nacional que creó el presidente López Obrador. Tienes el año que entra 500 cuarteles, 200,000 elementos. Vamos a empezar por ahí. Sí. Tienes con qué entrarle. Porque antes pues no tenías. Sí. Entonces te podría decir lo que fuere, pero pues, no había una capacidad de acción. Están listos. Ya están listos. Ya están desplegados. Ha tomado 5 años. Y creo que se ha acertado el haber formado esta Guardia Nacional. Bien. Entonces lo que planteo es, ahora démosles la tecnología que necesitan para ser más efectivos, para ser contundentes, para tener superioridad sobre cualquier delincuente que haya. Sí. La delincuencia es, todos los días, significa el mayor problema, la fuerza más negativa que puede haber en una sociedad. Y más si hay impunidad, porque entonces se van expandiendo. Entonces, proporcionar la tecnología. Alguien me dirá, oye, ¿pero qué tecnología? ¿De qué estás hablando? Bueno, yo les diría lo siguiente. En la Ciudad de México me tocó ser secretario de Seguridad en 2002. Andaba yo en una patrulla, en los helicópteros, encabezando operativos. Viví todo eso. Conviví mucho con la policía. Me fui a los 81 cuarteles, escuché a las y los policías. Cambiaron muchas cosas en la policía. Establecimos la evaluación de los ciudadanos. Mandaba yo el predial y te decía, oye, ponme en verde, en amarillo, en rojo, ¿cómo está tu servicio en tu patrulla? Todo lo rojo, señores, señor, va para afuera. Viene otro mando. Y metimos tecnología. Un día Andrés Manuel me dijo, ¿por qué no traemos cámaras? Le dije, bueno, no lo había yo pensado, pero es una buena idea. ¿Quieres que mandemos a averiguar? Sí. Entonces mandamos misiones a 12 países. Trajimos a México, la Ciudad de México. Estoy hablando para el centro histórico, 150 cámaras. Nos ayudó mucho el ingeniero Slim para poner todo lo necesario.
Y bajó el índice delictivo, pues claro, con mucho esfuerzo, porque no nada más porque pongas cámaras baja, tiene que haber una reacción, Y después, como jefe de gobierno, seguí con ese programa y logramos de 2002 a 2012 que la ciudad era el patito feo, era la más insegura, te secuestraban en cualquier coche, asaltaban los bancos, asaltaban las joyerías, mataban gente. De eso pasamos a la ciudad, o una de las ciudades más seguras del país. Fue un gran logro, sin duda. Sí, y en eso tuvo mucho que ver la tecnología porque yo me dediqué a poner 15,000 cámaras, imagínate, todo el control de la vía pública. Estaba yo en la oficina de jefe de gobierno y tenía mis pantallas ahí enfrente. Antes era manual, pero también me daba yo cuenta, por ejemplo, a ver, ¿qué hace esa patrulla de la judicial en Tepito? Claro. Lleva ahí 3 horas ahí. ¿Qué hace? Pues estaban en la negociada, ¿no? ¿Qué hacen esas patrullas en las farmacias y en los bancos que no iban a estar en una colonia? O sea, te das cuenta de muchas cosas, el desorden en el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nada más seguridad, sino que tú como autoridad, como gobierno, tienes que cuidar el espacio público, porque eso es donde somos ciudadanos. Y a través de la tecnología, ¿no? También y de la cooperación. Las cámaras, ¿no? Yo tenía 15,000 cámaras. Wow. Guardábamos la imagen 2 semanas, a veces un mes o más. Bien, entonces también debo decir que hicimos una reforma de la ley para que la imagen de esas cámaras sea admitida por los jueces como prueba. Eso fue muy importante. Bien, entonces si ya se hizo en la ciudad que tienes 13 millones de personas al mismo tiempo en el 0.8% del territorio nacional, ¿por qué no lo vas a hacer en Chiapas? Claro. Dame una razón. O sea, lo más complejo era allá. Ahora la tecnología que tenemos es mejor. Entonces, estamos más conectados. Hay que hacerlo. Sí. Por ejemplo, yo traje los primeros drones. Ahora los drones es cosa de todos los días. Tienes drones pequeños, drones medianos. Tienes drones hoy con unas capacidades impresionantes en términos tecnológicos. La inteligencia artificial que no existía, pues ahora está ahí. Entonces yo veo que es muy factible, es muy posible y hay que hacerlo. Una pregunta en torno. Chiapas es muy sensible al tema de las mordazas. El Tribunal Electoral determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador cometió violencia política de género. ¿Cuál es tu opinión, Marcelo? Yo creo que están, en especial con ese tipo de disposiciones, estamos entrando en un terreno no regulado o no claramente regulado en México, porque ¿cuál sería el criterio? Claro. ¿Cuál sería? Te voy a poner un ejemplo de qué estoy hablando. Me invita un día el señor Trudeau a la sesión del Parlamento en Canadá, que está en Ottawa. Me hizo el favor de invitarme. Y ahí estuve un ratito. Creo que acababa de nacer su hijita, si no mal recuerdo. Debías de ver lo que le dijeron allá las parlamentarias de la oposición. De todo le dijeron. Y él pues tuvo que defender su posición. Sí. Y después hablaron de otro tema y también se dicen una de cosas que, bueno, es decir, para lo que es nuestra tradición política es francamente sorprendente cómo se dicen de cosas entre ellos. Y también francamente sorprendente que el primer ministro tenga que contestarle a la oposición que está a 3 metros de ahí. Pero a nadie se le ocurre allá que eso sea violencia de nada. Porque la democracia representativa así es. Si te vas al Parlamento británico, pues está igual. Una vez me invitó Jeremy Corbyn, que era el jefe de la oposición laborista, y te sientas en el Parlamento inglés y dices, qué barbaridad. Bueno, pero, o sea, pero es así como estamos tú y yo, el debate. Y se dicen de todo, mano. Y hay esa libertad para dialogar, entonces, para decir. Es parte sustantiva del debate. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a que el presidente de México participe en el debate, pero es parte sustancial de la vida democrática de cualquier régimen democrático. Nosotros venimos de una tradición donde el presidente era visto como alguien por encima del debate, cosa que no se puede, porque siempre tienes una representación política. Claro. Entonces, el discurso de que, bueno, pues es que no me meto en problemas, no me meto en cosas. La situación es así. En todas las democracias, cuando menos hasta donde llega mi conocimiento, el jefe del gobierno tiene que contestarle a la oposición.
Es en parte ningún de, lado, ¿no? En ningún lado llama la atención y mucho menos se considera una agresión a nadie. Para las mujeres de Chiapas y para los jóvenes, terminando nuestra conversación, desgraciadamente la gira es larga, Marcelo, y te esperan allá en varios eventos, pero nos encantaría conocer un mensaje para las mujeres chiapanecas. En el caso de la mujer en particular, yo pienso que el próximo paso que tiene que tomar la cuarta transformación, siguiente nivel, porque tenemos un cimiento, pero hay que hacer el piso que sigue, es que haya igualdad de género en México. Sí. Porque todas las desigualdades están vinculadas a la desigualdad madre, que es la desigualdad de géneros. Hoy la brecha salarial de las mujeres es muy grande, hoy no tienen apoyo para cuidados, entonces 17% del total de las mujeres que deberían estar en la población económicamente activa no lo están, porque están cuidando a alguien. Las mujeres que mantienen a su familia tienen que hacer todo y les cobras los mismos impuestos y les das la misma guerra, sin tomar en cuenta el inmenso esfuerzo que tienen que hacer para educar a los niños y ser al mismo tiempo mamá y papá. No se diga en las comunidades más pobres o en las comunidades indígenas. Entonces se plantea el pasaporte violeta, que sería la identidad de todas las mujeres de México. En vez de tener CURP, INE, quién sabe, tener una sola. Sí. Que además no te va a costar nada. Serviría para que si eres merecedora de apoyo por parte del gobierno, recibas tus apoyos sin ninguna dilación. Serviría, por ejemplo, para el apoyo a las mujeres que mantienen a su familia y que necesitan ayuda, apoyo, porque no tienen otra fuente de ingresos. Entonces se está planteando un nuevo programa social que sean más o menos como 3,000 pesos al mes, tipo lo que se hace ahora con adultos mayores, pero para este segmento especial de las mujeres. Por cierto, en muchas de las comunidades y zonas más pobres de México, cinturones de miseria, hay muchas de ellas. Lo he visto en Ciudad Juárez, lo he visto, ayer estuve en la región Mazahua, en el Estado de México, lo he visto en las grandes delegaciones de la Ciudad de México como Iztapalapa o Gustavo Madero, o en Nezahualcóyotl o en Ecatepec. Entonces, Puerto Vallarta también me lo encontré. Es un fenómeno en toda la República. Entonces, por eso se propone, se quiere, se busca por parte de las mujeres que esto ya llegue a ser la prioridad nacional. Y yo me sumo a eso. En un encuentro con ellas les dije, se me hace una buena propuesta. Bueno, entonces el pasaporte violeta simboliza, primero, la protección, la atención especial para las mujeres de México. Es un programa universal. Sí. Está dirigido a abatir, desaparecer la gran desigualdad que hay, que ya mencioné, y también a la acción afirmativa para apoyar a las que están con más carga, como pueden ser las que mantienen a su familia. Eso es. Mujeres valientes que están. Las casas violeta, ¿qué son? Son lugares en donde dicen una mujer o una pareja o un hombre dice, oigan, yo quiero que que su casa puede ser el garage. O sea, no tiene costo. ¿Y habrán casas violetas en Chiapas, en todo Chiapas, en los Chiapas municipios? Y en todo el país. Por ahora, para promover estas ideas, para empezar a reunir a las mujeres, para darles información, para apoyarse mutuamente. Y más adelante, pues lo haremos un programa de todo el Estado mexicano, porque no solo es el gobierno. O sea, también tienen que participar las fiscalías, también las empresas, todas las asistencias públicas. Muy bien, pues agradecemos mucho la presencia, Marcelo. Gracias, me dio gusto saludarte. Con gusto. La última vez nos vimos en Tampa, en Florida, porque fui a protestar contra DeSantis, que veo que va mal en las encuestas, me da gusto. Y ahora estamos aquí. Gracias, Marcelo. Un gusto. Ánimo. Pues acabamos de estar con Marcelo Ebrard en esta entrevista aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas durante la visita que está haciendo al estado de Chiapas. Él llegó alrededor del mediodía al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y posteriormente se trasladó a este municipio en donde está teniendo varios eventos. En este momento se encuentra en una comida y posteriormente regresa a la ciudad de Tuxtla. Y bueno, pues está conmigo Josué Lozada. Josué, nuevamente bienvenido y qué gusto que estemos nuevamente en este foro. Muchas gracias, es un placer como siempre estar por acá compartiendo. Pues los temas importantísimos, ¿no? ¿Cómo los viste? Sin lugar a dudas son temas que son bien importantes y para el sureste mexicano, para el caso de Chiapas, yo creo que vienen anillo al dedo. Uno de ellos que me llamó muchísimo la atención fueron las casas violeta. Sí. Se me hace una propuesta muy completa porque se trata de erradicar la violencia en contra de las mujeres, pero al mismo tiempo proporcionarles servicios de salud de calidad y además un estímulo económico bastante bueno
¿no? Para que puedan desarrollarse también en un entorno más sano y pacífico. Y también el tema de la salud, que es pilar fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad, de cualquier comunidad. Yo pienso que también nos ha presentado un plan y nos ha hablado de un plan pues muy estructurado, ¿no? En torno a la experiencia que ha recogido a lo largo de sus años pues, por los que pasó en la Cancillería, ¿no? Con la experiencia, obviamente, en la pandemia, que pues fue el encargado él de estar buscando las vacunas, etcétera, ¿no? Claro, y además el tema de la seguridad es otro tema que puso sobre la mesa, ¿no? El hecho de contar con cámaras, ¿no? De seguridad en diversas áreas, en diversos centros, ciudades, ¿no? También importantes, para llevar pues un monitoreo también de lo que sucede en el espacio público. Exactamente, un monitoreo del comportamiento social y también un seguimiento, ¿no? De cuáles son pues los procesos legales que tiene que seguir una denuncia para posteriormente pues hacer justicia y con ello pues prevenir, ¿no? En el futuro también, ¿no? Claro. Es complejo el tema de la seguridad. Exacto, y también el hecho de, por ejemplo, contar con esas grabaciones y que ya se puedan dotarlas, digamos, proporcionarlas a los ámbitos jurídicos, ¿no? Para que puedan tener cierta injerencia en los videos y que pueda servir también como una herramienta, ¿no? Para poder ejecutar la justicia. Nos habló también de su opinión, la opinión que él tiene con relación a la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a esta determinación que hizo esta instancia, en donde determinó que el presidente de la República había cometido violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, lo cual es algo pues ridículo, ¿no? Si hay alguien que ha sido respetuoso y congruente con las mujeres, pues es el presidente de la República. Eso lo hemos visto a lo largo de toda su carrera política, su trayectoria pública. Así es, y me da mucha alegría también el hecho de que se voltea a ver al sureste mexicano, ¿no? Una zona que había estado bastante relegada, ¿no? Marginada por otros gobiernos y que ahora ya la están viendo con otros ojos, porque precisamente Chiapas es la puerta también hacia Centroamérica, ¿no? Y también al interior del sur del país, así que es un punto verdaderamente estratégico en muchos sentidos. Así es. Pues Josué, estamos dialogando acerca de esta visita de Marcelo y en específico la entrevista que acabamos de tener con él. ¿Tú cómo viste entonces en términos generales los planteamientos que él está haciendo pues en esta trayectoria de su pues aspiración a dirigir los comités de defensa de la Cuarta Transformación? Es una propuesta muy interesante en diversos aspectos y que tiene que ver también con la trayectoria profesional, ¿no? De él como persona. Puso sobre la mesa un tema bien interesante que es el de la seguridad tras la implementación de las nuevas tecnologías, como el uso de drones, el uso de cámaras de video, para poder monitorear el espacio público y de esa manera poder también atender, ¿no? Ciertas demandas de la ciudadanía, pues que tienen que ver con el tema de la seguridad. Sí, me llama la atención que el planteamiento que nos hizo, que nos compartió en esta entrevista, lo expuso desde su experiencia, ¿no? La experiencia que tuvo en términos de seguridad en la Ciudad de México cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad y posteriormente como jefe de gobierno, ¿no? Los casos de éxito que cosechó durante esa época y pues nos puntualizó acerca de cuáles en específico fueron las acciones que emprendió, que justamente, como lo acabas de decir, tienen que ver con la incorporación de la tecnología a los procesos de pues monitoreo y los ejes de acción de los planes de seguridad, ¿no? Que creo que es fundamental pues abordar un tema como la seguridad desde diferentes puntos, ¿no? Incorporando pues obviamente pues la tecnología de vanguardia. Así es, y al final gobernar en una ciudad tan compleja como es la Ciudad de México, pues gana uno un gran expertise, ¿no? Que te da la oportunidad de poderlo replicar en otros estados de la República y en general en todo México. Y qué mejor en el sureste mexicano, ¿no? Una zona pues con muchas necesidades y que se va a atender entonces mediante estas propuestas tanto la seguridad como los temas de salud
y erradicar la violencia en contra de las mujeres. En los temas de salud también nos habló, partiendo de su experiencia, nos decía, bueno, es que el tiempo que estuve al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores tuve como encargo conseguir las vacunas para México, ¿no? Es un encargo pues que fue, me imagino, de un peso muy relevante, pues muy porque grande. Todos estábamos, todas las personas, todas las familias, todas las comunidades, todos los países estábamos en la incertidumbre completa, ¿no? Parecía como si el mundo se fuera a terminar, literalmente. No sabíamos cuál era la luz de esperanza o hacia dónde estaba dirigida la esperanza, ¿no? Entonces, mucho de lo que teníamos como esperanza, pues era las vacunas, ¿no? Y todo el mundo quería vacunas. Obviamente, los países que las producían pretendían privilegiar a sus nacionales, a las personas nacidas ahí. Y ahí yo creo que el reto pues, fue conocer también la industria farmacéutica como nos lo planteó. Como recordaremos, nos habló de la experiencia de la India, ¿no? Con una visión muy completa, ¿no? Desde tanto de seguridad como de salud, ¿no? Entonces creo que su propuesta engloba, ¿no? Muchos de estos elementos que pues van a servir, ¿no? No solamente para el sureste mexicano, sino para todo el país. Para todo el país. A mí me llamaba la atención ese tema de salud en particular y los nuevos tratamientos contra el cáncer, ¿no? Los cánceres son, bueno, el cáncer es los cánceres digo porque el cáncer se manifiesta en diferentes maneras en diferentes partes del cuerpo y son pues padecimientos que destruyen la vida de una manera muy dramática, ¿no? Además destruyen las familias y desgraciadamente pues no siempre la gente tiene la oportunidad de atenderse y de diagnosticarse a tiempo, ¿no? Muchas veces las personas son detectadas o son diagnosticadas con este padecimiento cuando el cáncer ya está avanzado, cuando ya hay poco que hacer. Entonces me llama la atención del planteamiento que nos hizo en torno a una nueva manera de abordarlo que incorpora pues investigación de alto nivel, ¿no? Tú que eres investigador pues sabes que la ciencia también debe estar debe estar al servicio del bienestar y más allá que al servicio de los ingresos de las grandes compañías que trabajan en torno a la salud. Totalmente. Tenemos toda la capacidad en México, contamos con todos los recursos humanos, profesionales, especialistas en la materia. Y creo que solamente falta focalizar todos esos esfuerzos ante estos ejes, ¿no? Ejes de trabajo que tienen que ver entonces ahora con el tema de la salud. ¿Cómo son los sistemas de investigación, Josué? Tú que estás ahí en el centro del huracán, había mucho descontento de repente, pero ¿qué descontento en torno a nuevas políticas públicas en el CONACYT, etcétera? Tú que has estado muy cerca de esto, ¿cómo lo vives? En México contamos con el Sistema Nacional de Investigadores, que depende del CONACYT. En este sistema te piden una serie, ¿no?, de requerimientos y uno de ellos, que creo que es el de los más importantes, pues es también tener un impacto social. Porque poco o de nada sirve que las investigaciones queden en manos de un grupo muy pequeño de especialistas. En ese sentido, tenemos que llegar, la ciencia tiene que llegar a la gente, tiene que llegar al pueblo, y es en ese momento cuando se cumple el papel social de las ciencias, cuando la ciencia ya no está solamente en manos de los especialistas, sino que se pone a disposición de la población, en el sentido que debe de existir un fin comunitario, un fin social y una aplicación en el mundo real. Eso es lo más importante. Si no se ocupa el conocimiento y los saberes pues de la humanidad para algo benéfico, pues creo que es inútil, ¿no? Y éticamente incorrecto, ¿no? Pues hay muchos episodios de la historia en donde los descubrimientos científicos se han utilizado en contra de la misma humanidad, ¿no? O sea, como pues se me ocurre la bomba atómica, ¿no? O el descubrimiento de ¿qué fue ahí? La capacidad de los átomos de producir este tipo de explosiones, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo, ahora tiene una aplicación mucho más pragmática, mucho más directa, mucho más social. Entonces ya la ciencia deja de ser una ciencia de élite y se vuelve ya una ciencia social, una ciencia comunitaria. Y qué mejor que implementarla a través de los ejes del propio Estado, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que si contamos ya con una Secretaría de Salud, si contamos con una Secretaría de Cultura, pues qué mejor que buscar esos recursos humanos que tenemos en nuestro país con un alto nivel de calidad en las investigaciones y que ellos mismos sean partícipes de la construcción de esta ciencia más social y que al final es la ciencia que busca una divulgación para que toda la gente pueda entenderla, desde un niño hasta un adulto mayor. Entenderla y beneficiarse de ella, ¿no? Así es. Porque hay mucho también esta idea de que las cosas que no las entiendo no me interesan, ¿no? Uh-huh. Como también la política no la entiendo y no me interesa, ¿no? Yo siempre he dicho que nos tiene que interesar, ¿no? O sea, si no te interesa la política, es como si no te interesara lo que pasa en tu casa, ¿no? Uh-huh. Como si en tu casa se tomaran decisiones y a ti no te incumbiera o decidieras no involucrarte a la hora que se cierra la puerta o qué tipo de internet vas a usar o si va a haber internet o no, etcétera. Lo que siempre he manifestado como una parte fundamental de tomar posición uh-huh. en la sociedad, ¿no? Sí, somos partícipes de la construcción de una nueva sociedad, ¿no? De una nueva forma de ver las cosas, ¿no? En nuestras manos está, entonces, esa construcción, ¿no? Que se va a lograr cuando precisamente la ciencia, la población, los tomadores de decisiones estén precisamente alineados, en equilibrio y pues prácticamente todos corriendo bajo el mismo lado, ¿no? Bajo la misma ruta. En la búsqueda del mismo objetivo, ¿no? Así es. Porque sí, realmente lo que mencionábamos, y fíjate que es mucho de lo que yo veo en el planteamiento de la derecha en México, ¿no? Que es la búsqueda del dinero por el dinero de la manera que sea, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y creo que ahí hay uno de los elementos diferenciadores más claros de identificar en dos vertientes políticas, ¿no? Así es, y de esa manera la ciencia también vive su lado político en el sentido de que unos cuantos construyen ese conocimiento para otros cuantos. Y en cambio, otra perspectiva de la ciencia social sería, vamos a construir la ciencia, vamos a construir el conocimiento, pero vamos también a dotarlo a la gente, vamos a compartirlo, vamos a socializarlo. No es que lo estemos bajando, porque no está arriba el conocimiento científico y la gente está abajo. Más bien vamos a socializarlo, vamos a compartirlo en una visión horizontal de la ciencia. Es que eso es bien importante, ver las cosas de manera horizontal, ¿no? Este ejemplo es muy claro porque también la ciencia pareciera que es pues administrada por unos pocos, ¿no? Pero lo que pasa es que también estamos en un país donde el acceso a la educación no ha sido equitativo, pues en todo el trayecto de la historia de México, ¿no? Así Entonces, para muchos no ha sido la decisión de quiero estudiar una licenciatura o quiero estudiar una maestría, ni siquiera he podido terminar estudios por necesidades de otra naturaleza, ¿no? No he tenido ni el acceso a ello. Ni el acceso, ¿no? Y eso yo creo que son rezagos de la vida de un país como México, pues que habrían que superarse, ¿no? Entonces, democratizar las instituciones, democratizar la ciencia, democratizar la salud, democratizar los medios de comunicación, la comunicación misma, me parece que es fundamental en una búsqueda distinta que nos lleve a otro resultado, ¿no? Porque tenemos ya un resultado, tenemos un México con muchos contrastes que son producto de políticas públicas ejercidas durante muchos sexenios y no es el resultado óptimo, ¿no? Esta es la búsqueda distinta, ¿no? Y ojo, no es que defienda yo una cosa u otra, ¿no? Por supuesto tengo una convicción y tengo pues estoy alineado a una vertiente ideológica, ¿no?
pero es muy importante tomar posición. Y si tenemos una gran diversidad cultural en nuestro país, tendríamos que aprovecharla para también así diversificar las ciencias, el conocimiento, las áreas, pero diversificar no significaría separar. Diversificar sería entender a cada área bajo su enfoque, Sí, pero centrada en un objetivo común, claro. que sería el desarrollo de la ciudadanía, la identidad nacional. Sería por ese lado. Por ese lado. Y previo a la entrevista que tuvimos con Marcelo, tú tuviste oportunidad de platicar con él porque ya se habían encontrado. ¿Por qué no nos compartes esa experiencia y de qué fue? Claro, tuve la oportunidad de poder tener un acercamiento con Marcelo Ebrard cuando se dio el proceso de repatriación de una importante pieza arqueológica. Esta pieza salió de nuestro país en los años 70, bueno, a principios de los 70, antes de la creación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, esta pieza sale de Chiapas. Sale de Chiapas y con otro colega, el doctor Joel Palca de la Universidad Estatal de Arizona, nos dimos a la tarea de poder gestionar la repatriación de esta pieza. Y gracias al apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ese entonces encabezada por Marcelo Ebrard, se pudo realizar esta repatriación, de tal manera que esa pieza ya está en nuestro país. Y eso es un gran acto simbólico, ¿no? Que también abona al fortalecimiento de la identidad cultural, pues, de todos los mexicanos. Claro. ¿Y cómo salió de Chiapas? A ver, cuéntanos. Bueno, no sé si lo saben o cómo sucedió o cuál es la teoría de cómo se fue del Estado y del país una pieza que es patrimonio de nosotros. Sí, previo a 1972, que es cuando se crea esta ley de protección del patrimonio cultural, en este caso del patrimonio arqueológico, van a salir muchas piezas arqueológicas de nuestro país y una de ellas fue este cilindro, fue un cilindro de cerámica que originalmente se localizó en Laguna Cibal. Es una laguna que está en la selva lacandona, entre Palenque y Ocosingo. Entonces llega un explorador norteamericano, explora el área y decide en ese entonces llevarse una de estas piezas. Eran 3 cilindros, uno de ellos sale del país y se lo lleva a Michigan. ¿Y llevárselo para qué? ¿Era un investigador? Era un investigador. En ese caso fue para proteger la pieza porque la restauró y al final la donó a una universidad. De Estados Unidos. De Estados Unidos, a Albion College. Y bueno, entonces finalmente esa pieza regresa a nuestro país después de muchos años, ¿no? Después de más de 50 años, la pieza ya afortunadamente está en México y bueno, pues gracias a toda la gestión que se realizó por parte del doctor Joel Palca de la Universidad Estatal de Arizona, un servidor y también obviamente con todo el apoyo del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pues entonces es fundamental que hoy en día exista esta ley federal del INAH, así se denomina, ¿no? Así es. Para poder pues también proteger lo que corresponde y pertenece a la cultura mexicana, ¿no? Porque a final de cuentas, pues México tiene sus investigadores, sus instituciones y son quienes se deben de encargar también, pues, de la preservación, del estudio, ¿no? De la investigación y de la difusión de lo que es de México. El retorno de estas piezas arqueológicas se vuelve un acto de reivindicación cultural. Sí. Fortalecimiento de la identidad. Sí. Vamos ahora con este tipo de acciones, se enaltecen los valores simbólicos, ¿no? Sí. Entonces es un patrimonio que más allá de un valor económico, pues posee un valor de tipo identitario. Sí. Y el hecho de que regresen estas piezas a nuestro país es súper importante porque nos ayuda a enriquecer toda esa perspectiva desde la identidad nacional. Eso es muy importante. Fíjate que además, pues se cuenta con toda la infraestructura para tener de manera
adecuada la conservación de estas piezas, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología e Historia, que es un recinto impresionante y grandísimo en la Ciudad de México, en donde pues hay una colección grande y valiosa e impresionante, ¿no? Sí, invaluable, ¿no? Es un recinto cultural que alberga un rico patrimonio, ¿no? De todo el país, de las diversas regiones que componen tanto Mesoamérica como el norte de México, que también tiene un rico acervo patrimonial y que están depositados en este lugar que pues, son las puertas abiertas a nuestras raíces, a nuestra cultura. Entonces, tanto los museos como las zonas arqueológicas, como sitios arqueológicos más pequeños son igualmente importantes, porque de esa manera llegamos al público. Llegamos a la gente, que es hacia donde tenemos que llegar. Así como hablamos de la ciencia, pues el patrimonio también tiene que llegar a la gente y tiene que devolvérsele el patrimonio a la gente para que se vuelva a conectar con él y pueda entonces fortalecer de una manera más sistemática su identidad. ¿Y fue difícil repatriar? ¿Qué hubo que hacer? Cuéntanos. Es un proceso complejo. No existe un protocolo de repatriación como tal. Cada experiencia de repatriación es diferente, pero lo que nos ayudó mucho en esa experiencia fue de que empujamos desde los dos países, desde México y Estados Unidos, investigadores se unieron, nos colaboramos juntos y de esa manera logramos entonces poder gestionar el retorno de esta pieza arqueológica y obviamente con todo el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en ese entonces también del cónsul Fernando González Saife de la región de Detroit, quien también estuvo apoyando de manera muy cercana todo este proceso. ¿Y las universidades en Estados Unidos cómo reaccionaron a esta intención cuando fueron ustedes a pedir las piezas? Tuvimos la fortuna de que el rector de la universidad, que ellos le llaman el presidente de la Universidad de Albion College, donde estaba la pieza, es antropólogo. Entonces tenía una visión bastante social, bastante humanista. Él había estado en Chiapas también, en San Cristóbal de las Casas, y eso ayudó muchísimo porque tenía todo el tacto, toda la sensibilidad de poder regresar la pieza a su lugar de origen. Y a partir de esta acción, muchas otras universidades en Estados Unidos también ya empiezan a interesarse por devolver este patrimonio, porque es una realidad que todavía existen muchas piezas arqueológicas en diversas universidades de Estados Unidos, en colecciones privadas, pero gracias a estas acciones ya también se está reconsiderando el hecho de poderlas regresar a su lugar de origen, que ese es el camino correcto. Pues es el camino correcto, el regreso a su hogar, digamos, ¿no? Pues bueno, pues hemos llegado al final de este episodio, Josué. Me ha dado mucho gusto que hayamos podido coincidir y conversar un poco. Finalmente, pues son temas muy relevantes y es pues padrísimo ver cómo se van como intercalando, ¿no? Los temas de la cultura con los temas de la salud, la seguridad. Al final de cuentas nos muestran como el entretejido de la realidad y de la vida, ¿no? Todo un mosaico que está interconectado. Pues, como siempre, un gusto. Nos vamos a escuchar en la siguiente. El tiempo se nos ha terminado. Gracias por haber estado con nosotros. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person & Brand.